Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Ya estamos a 1 de febrero, lunes, y continuamos con nuestro maravilloso estudio del Evangelio según San Mateo. Vamos en el capítulo 9, versículo 1. El título se llama El que perdona al pecador. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al ver Jesús, dice, la fe de estos amigos que traen al paralítico, que fue lo que movió el corazón de Dios, porque fe mueve la mano de Dios, recuerde eso. Dice que él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ellos, los escribas, dijeron que Jesús estaba blasfemando contra Dios. Y entonces Jesús no solo le perdona los pecados, sino también sana al paralítico, para que ellos vieran que el Padre le había dado el poder a Jesucristo en la tierra. Vamos a la meditación. El perdón de pecados. La fe es la llave que se necesita para ver la obra de Dios. Estando Jesús en Capernaum, le llevan un paralítico tendido sobre una cama. Al ver la fe de los amigos del paralítico, el Señor declara el perdón de pecados del enfermo. Acusado de blasfemo por los escribas, Jesús sana al paralítico para enseñar que también tiene la potestad para perdonar pecados. La gente al verlo se maravilla de que tal autoridad haya sido dada a los hombres y glorifica a Dios. La Nueva Traducción Viviente habla de un hombre, pero el texto original en griego usa el término en plural hombres. Como creyentes e iglesia, hemos sido llamados a dar a conocer la misericordia y el poder de Dios por medio de la fe. Las preguntas a meditar. ¿Cómo describe Marcos el proceso por el que se acerca el paralítico a Jesús? Narra la fe de los amigos del paralítico, y eso conmovió el corazón de Dios y lo movió a sanar. ¿Cómo es la fe que debo tener para experimentar el señorío de Dios sobre mi vida? Bueno, como la fe de los amigos del paralítico, ya que la Biblia misma nos dice que si nuestra fe fuera como el grano de una mostaza, le diríamos a cualquier monte: échate en el mar, y el monte se iría. Y el grano de la semilla de mostaza es el grano más pequeño que existe sobre la tierra. Usted no necesita una gran fe. Lo que necesitamos es tener un poco de fe, porque fe es lo que agrada a Dios. Misericordia y no sacrificio. El ministerio de Jesús revela claramente el corazón y la voluntad del Padre. Después de llamar a Mateo, un publicano, como su discípulo, Jesús es invitado a su casa a comer con otros publicanos y pecadores. Al ver esto, los fariseos lo critican. En esa época, los publicanos se valían del poder de Roma
para recaudar impuestos con montos inflados y quedarse con la diferencia a costa de sus compatriotas, o sea que era un ladrón. Por este motivo, ningún judío respetable tenía trato con ellos. No obstante, Dios desea misericordia en lugar de sacrificios, ofrecidos solo para cumplir los requerimientos de la ley. Conforme al deseo de Dios, Jesús ha concedido misericordia a los pecadores. Nosotros también debemos tener misericordia y no tener solo apariencia de piedad. Actuando con un corazón misericordioso, imitemos a Dios Padre. Preguntas: ¿a qué se refiere con sacrificio cuando dice misericordia quiero y no sacrificio? Bueno, yo creo que aquí está hablando que podemos estar haciendo muchas cosas que a nuestro parecer son buenas para la obra de Dios, pero con un corazón duro o con una motivación equivocada. ¿A quién debo mostrar misericordia con el corazón de Dios? A todo el mundo, porque Dios mismo nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos maldicen, y creo que está incluyendo a toda persona. La oración. Amado Señor, seré un canal de tu gran misericordia y amor, según el ejemplo que me has mostrado al sentarte en la mesa para compartir el banquete con los pecadores y heridos. Utilízame como un instrumento tuyo, capaz de guiar a muchas almas a tu presencia, a aquellos que necesitan de tu sanidad y perdón. Deseo amar a todos por igual, así como tú, sin hacer acepción de personas. El ensayo de hoy se llama Las personas que debemos buscar. La hermana Areón, una paisana china que trabajaba en la misma compañía que uno de nuestros diáconos, asistió a la iglesia por primera vez en su vida la semana pasada, y cuando le pregunté qué le pareció el culto, me dijo que fue muy entretenido y que lo que más le gustó fue la amabilidad de los fieles. Contento ante su opinión positiva, me despedí, invitándola a regresar el domingo siguiente, a lo que me preguntó sorprendida: ¿esto se hace todos los domingos? Entonces asentí sonriendo, pero me quedé pensando si acaso estábamos realizando el culto como si fuera un concierto o un evento religioso semanal, en lugar de presentar nuestra adoración como un estilo de vida. Es muy bueno que cada vez haya más personas no cristianas que busquen la verdad en la iglesia, ya que tenemos la posibilidad de guiar a estos tesoros perdidos hacia el Señor. ¿Acaso no son ellos a quienes anhela encontrar el Señor, nuestro buen pastor? Por lo tanto, en vez de conformarse con las personas que ya asisten, la iglesia debe abrir sus puertas y brazos hacia el exterior, pues son los no creyentes los que nos alegrarán y nos entristecerán con sus dichos y acciones, desafiarán nuestros estereotipos y paradigmas y nos dejarán enseñanzas inesperadas, tal como lo hizo Areón conmigo. ¡Wow! ¡Qué bonito ensayo! Esto nos invita a que prediquemos el Evangelio, que cada día más personas conozcan a Cristo y que las iglesias que hoy en día están abriendo y teniendo servicios inviten a personas que no conocen al Señor para que lo conozcan, y los que no, a través de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, podamos compartir los videos y nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen la palabra del Señor la puedan conocer, y entonces el entendimiento de ellos va a ser abierto y la luz de Cristo va a alumbrar en sus corazones. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo mes que iniciamos, y gracias por tu palabra, Señor, en donde podemos ver que la fe es lo que mueve tu mano. Sin fe es imposible agradarte. Danos esa fe, Señor, de aquellos amigos del paralítico, para que nosotros te llevemos a aquellos que necesitan, Señor, que podamos ser como esos amigos del paralítico. No dice la Biblia si el paralítico quería ir o no ir, a él lo llevaron, pero el resultado fue favorable para él, y Señor, permítenos llevar almas a tu reino. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que está padeciendo de esta enfermedad, de esta pandemia,
En el nombre de Cristo te pedimos sanidad, Señor. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y nos sanó. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados. Así que confiamos en el poder de tu palabra y como te dijo aquel centurión, solo di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Señor, y nuestros hermanos, amigos, aún a los que no conocemos, Señor, serán sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Cuídese mucho.